Hola chicos, buenas tardes. Viendo que hay mucha gente, hoy día vamos a dar preguntas, ¿ya? Ya chicos, hoy día vamos a hablar patología del diafragma, ¿ya? Es una patología frecuente también sobre todo en urgencias, sobre todo cuando, cuando tenemos algún politraumatizado. Vamos a ver que hay algunos problemas que podemos aprender a diferenciar ahí. Entonces, sin mucho, siempre repasamos anatomía. Ya, anatomía, el diafragma es un músculo, ¿no es cierto? Fibras musculares, como vemos acá, y un tendón central, ¿no? El diafragma básicamente es un músculo que, como todos sabemos, divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿ya? Y básicamente sus fibras musculares se van a originar en la parte posterior, como vemos acá, ¿ya? Se van a fijar, se van a originar en la columna lumbar por los ligamentos arqueados, ya sean los internos y los externos. Anteriormente está fijado al esternón y al cifoides, ¿no? Y a los costados, lateralmente, a las costillas, ¿no es cierto? A las 6 últimas costillas, ¿ya? Básicamente su irrigación, vemos, esta es una cara anterior, una cara superior del diafragma, no vemos vasos sanguíneos, porque la irrigación es básicamente inferior, ¿no es cierto? Y la inervación, el nervio frénico, ¿no es cierto? Acá tenemos algo más esquemático. Esta es una vista inferior, ¿no? Acá tenemos a las ramas de la arteria diafragmática inferior, ¿no es cierto?, que van a inervar. Ese es el nervio frénico que también atraviesa el diafragma y lo va a inervar. Acá viendo las relaciones de esta inervación, y vemos a ver que una de las patologías frecuentes, ¿ya?, que se debe a alguna lesión, alguna alteración en el nervio frénico, es justo patologías en la cual se puede haber afectado, ¿no?, ha tocado este nervio, ya sea en cardíaca o en torácica, ¿no es cierto? Entonces, en la anatomía, el diafragma va a presentar 3 orificios. Vamos a ver este orificio, que es el hiato de la vena cava, el hiato del esófago y el hiato de la aorta, la vena cigos y del conducto torácico, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Quieren que se pregunte esa? Ustedes me dicen, ya, esa pregunta, sí, y la anotan. Ya, esta, ya. Vamos a poner esto. ¿Ya? En la embriología, chicos, vamos a ver que hay una serie de patologías, básicamente 2 alteraciones en las 2 hernias, que se van a deber a una malformación en esto, ¿no?, en la embriología. Más o menos la embriología, el desarrollo embrionario se desarrolla en la 7ª semana, ¿no es cierto? En la 7ª semana, y el origen tiene 4 orígenes embriológicos, que es el septum transverso, ¿no es cierto?, que lo vemos acá, ¿ya?, en las membranas pleuroperitoneales, que son estas membranas acá, ¿ya?, el mesodermo lateral y dorsal, todo el mesodermo dorsal, ¿ya?, y el mesenterio del esófago, ¿ya? Esos son los que van a conformar, o el mesenterio dorsal también se llama, ¿no?, el que van, las estructuras embriológicas que van a hacer que el diafragma se constituya. Ya, acá tenemos, ¿no?, 7 semanas, y básicamente ya podríamos hacer el diagnóstico de alguna alteración, ¿no? Acá ya vemos cómo se fusionan las membranas pleuroperitoneales, el tabique transverso, forman el tensor central, ¿no?, del diafragma, ¿ya? Y ya se produce el anclaje, ¿no es cierto?, el andamiaje, ¿no?, del músculo. ¿Ya? 13 semanas ya tenemos ubicación final. Más o menos a estas semanas, ¿no?, ya se podrían hacer los estudios en las ecografías morfológicas, ¿no es cierto?
Entonces, como toda estructura de nuestra economía, vemos que el diafragma puede tener tumores, ¿no es cierto? Primarios, bien raros, ¿no? Raros, ¿ya? Entre los que básicamente vamos a tener pocos casos. Miren, en la literatura ponen 200 casos en estos estudios. En estos, un estudio que está en el Sugar Baker, muestran 79 casos de benignos, 57 de malignos, en un estudio bastante grande. Pero lo más frecuente, quistes broncogénicos, ¿no? O quistes mesentematosos, 30%, lipomas, que también son benignos, fibromas, 6%, y algo de los malignos, el rhabdomiosarcoma y los leiomiosarcomas. ¿Ya? Eso también va a entrar, ¿ya? Los tumores secundarios, esto sí, el diafragma tiene, al ser una división entre el tórax y el abdomen, puede tener tanto afectación secundaria por patología del tórax, cáncer de pulmón, ¿no? O también patología del abdomen, ¿no es cierto? Lo más frecuente, los hepatocelulares, los tumores de la unión gastroesofágica, ¿no? Algunos que podrían también ser del endometrio, los mesoteliomas, ¿no es cierto? Chicos, esto es bastante frecuente. Generalmente nosotros cuando vemos a los pacientes, ya los vemos acá, ¿no? Cuando tienen un cáncer de pulmón y ya han invadido el diafragma. ¿Saben qué estadio es cuando ya invade el diafragma? Cuando ya hay derrame 4, ¿no? Un 4, o sea, ya hasta el portero, cuando hagas tu según, el portero de tu posta los va a diagnosticar, ¿no? La idea es que hagamos que los tumores de pulmón, el cáncer de pulmón, los detectemos antes, ¿no? De que hagan patología pleural, patología secundaria, metástasis, ¿no es cierto? Básicamente, como todos los tumores o algunos tumores, tos, dolor torácico, dolor abdominal, disnea, trastornos gastrointestinales, cosas difusas, ¿no? Cosas no muy fáciles o no muy patognomónicas, digamos, ¿no es cierto? Bueno, también vamos a ver las hernias diafragmáticas. ¿Saben qué es hernia diafragmática? ¿Cuál es la diferencia con una eventración diafragmática? ¿Qué es eventración diafragmática entonces? ¿Ah? Fuerte, para que salga en el video. ¿Saben qué es la diferencia? Bueno, vamos a tratar de aprender eso, ¿ya? Porque, mira, he estado con los chicos ahí de las rotaciones y no saben la diferencia. Y a veces especialistas, chicos, ¿ah? Nos hacen la consulta en emergencia por una, dicen, hernia diafragmática, ¿no? De Tacna, quieren referirlo, ¿no? Chequear la toma, es una eventración. Entonces, vamos a tratar de aprender eso, ¿ya? Primero, hernias. Hernias, chicos, es un hueco, un orificio en el diafragma, ¿ya? Por el cual hay el paso de contenido abdominal, ¿no es cierto? Del abdomen a la cavidad torácica, ¿no? Es un hueco en el diafragma, esa es una hernia, ¿ya? Entre la etiología, primero las adquiridas, que básicamente lo importante son las traumáticas, ¿ya? Y las congénitas, que se van a ir tanto por las anteriores o las de Morgagni, las posteriores de Baudelaire, y las peritoneopericardíacas, ¿ya? Esta nunca he puesto, a esta la voy a poner ahora, ¿ya? ¿Ya? Entonces, como vemos, la etiología está muy conectada con la embriología, ¿no es cierto? Cuando hay una alteración acá en el septum transverso, se producen las hernias de Morgagni, ¿ya? Mira, una alteración acá en la migración de la membrana pleuroperitoneal, ¿no es cierto? Las hernias de Baudelaire. Esta tampoco he puesto, ¿ah? Me está gustando, podemos ponerla, ¿ya? Entonces, esto está muy ligado con la embriología, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de las de Baudelaire, ¿ya? Baudelaire, chicos, la hernia
de Boudelet, una hernia, ya hemos visto, hernia es un orificio, ¿no? Costolumbar, ¿no es cierto? O lumbocostal posterior, ¿no es cierto? Que básicamente, más frecuente como todas las hernias diafragmáticas, en el lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando los defectos son chiquitos, pueden ser muy pequeños y hasta puede haber una agenesia completa del diafragma, ¿no es cierto? La incidencia, 4.000, uno de 4.000, 5.000 nacidos vivos. Muchos de estos no nacen, ¿no? Porque tienen otras malformaciones. Más en el sexo femenino, el sexo castigado, ¿no es cierto? Desde Adán y Eva, ¿no? ¿Ya? Lo pagarán en cómodas cuotas mensuales, ¿no es cierto? Me acuerdo del chiste, ¿ya? Y más frecuente en chicas, ¿no es cierto? Sexo femenino. Y, chicos, esto es lo complicado, ¿no es cierto? Que, bueno, está asociado a algunas otras malformaciones congénitas, por eso algunos se mueren, o ni siquiera llegan a nacer. Cromosomopatías, ¿ya? De esta voy a sacar algo, ¿ah? ¿Ya? De esta voy a sacar algo. ¿Ya? Trisomía 21, síndrome de Edward, ¿no es cierto? Trisomías 12, ¿no? Malrotaciones intestinales. Lo que pasa y lo grave es que van a causar hipoplasia pulmonar. Estas vísceras abdominales, al incluirse en el tórax, hacen que el pulmón no se desarrolle normalmente, ¿no? Y a la larga vayan a causar hipertensión pulmonar y por eso se muere el paciente. ¿Ya? Entonces, esto de la hipoplasia pulmonar puede ser, siempre había las teorías que es secundaria, ¿no? O dependiente a la hernia, algunos que pueden ser independientes como parte misma de su patología, ¿no? Y varían, ¿no? Esta hipoplasia según también el grado del orificio y esto también según la afectación, cuánto van a afectar al pulmón, ¿ya? Básicamente esto va a causar una disminución de alveolos, disminución de toda la estructura pulmonar, disminución del flujo arterial, capilar y hipertensión pulmonar, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de un recién nacido que vaya a tener, ¿no? una hernia? ¿No? Perdón, me apago el teléfono. Ahí lo dejamos un ratito. ¿Ya? Vamos a ver que el abdomen está excavado. ¿Ya? El abdomen es un abdomen hueco, ¿no es cierto? Porque las vísceras abdominales pues han ido al tórax, ¿no? El paciente viene con disnea, ¿no es cierto? A veces marcada, ¿no? Retracciones intercostales, tiraje, ¿no? Lo examinas a tu paciente, lo examinas y vemos que hay ruidos, pucha. Perdón, disculpen un ratito. Chicos, disculpen, ¿ya? Va a ver, siempre chicos examinen a su paciente, revísenlo, a veces ni los destapan, ¿no? Y los ruidos pulmonares en el lado afectado siempre van a estar ausentes, ¿no? O disminuidos, o vamos a escuchar ruidos irradios en el tórax, ¿no es cierto? Si ustedes ya lo monitorizan mucho más, al paciente puede ver que hay hipoxia, hipercapnia, hipertensión pulmonar, acidosis, ¿no? Pero básicamente, chicos, busquen esto, ¿no? Un paciente con dificultad respiratoria, el abdomen está excavado, bastante dificultad, no tienen otra causa, y disnea, cianosis, busquen, piensen que puede ser una hernia diafragmática, ¿ya? Básicamente para el diagnóstico, lo ideal sería hacer esto, ¿no? Un diagnóstico ecográfico prenatal, ¿ya? Vamos a ver que a veces se asocian con polidramnios, ¿no? Y básicamente, cuando tengamos un chiquito así, hay que optimizar el aporte de oxígeno, mejorar, ¿no? La insuficiencia respiratoria para tratar de compensar esta hipertensión pulmonar. Esto previo a una cirugía, los podemos entubar a los chiquitos, ¿no? Darle asistencia ventilatoria, pero ya cosas de rescate, ¿no es cierto? Hay que planificar
la parte quirúrgica. Según a cuán compensado esté, a veces mejor los hacemos engordar un poquito, ¿no es cierto? Pero generalmente la cirugía es bien precoz, ¿no? 48, 72 horas del recién nacido. Si ya tenemos hipoplasia pulmonar moderada, severo, ya no hay mucha vuelta que darle, 10 días máximo para operarlos, y a veces pegan mal estos chiquitos, ¿no? ¿Ya? Hay estrategias. Lo bueno de hacer este diagnóstico ecográfico prenatal es que hay estrategias intrauterinas, ¿ya? En la cual se hace una oclusión ferdoscópica, se llama, ¿ya? Se pone un dispositivo ahí, se infla un dispositivo en la tráquea, creo que tengo el videito, ¿ya? Y esto va a hacer que el pulmón no se deje comprimir tanto y no deje de producir, ¿no? Toda su secreción, todo esto, y se empieza y podemos evitar la hipoplasia pulmonar. A ver, no sé si está el videito por acá, ojalá que sí, o no. Creo que sí. Mejor de afuera. Debe ser esto. ¿Ya? Mira, ahí es un pacientito que tiene una hernia diafragmática, ¿no es cierto? Esto está en el feto, ¿ah? Mire, se meten las vísceras, comprimen totalmente el tórax, el pulmón, y hipoplasia pulmonar, ¿no es cierto? Mire, a veces puede meterse hasta el hígado, ¿no? Cuando el defecto es grande, muy amplio, completamente, o hay agenesia diafragmática, puede pasar eso, ¿no? Entonces, este es el procedimiento. Mira, por un guía ecográfica, ¿no? Entre las 23 29 semanas, se hace una punción, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se pone un endoscopio, ¿no es cierto? Se entra por la boquita, ahorita va a aparecer. Ya. ¿Ya? Se entra en el espacio amniótico, ¿no es cierto? Se entra un trocar y por ahí se coloca un dispositivo, un endoscopio, digámoslo así, y se entra en la tráquea del feto, ¿no es cierto? Por ahí se pone un dispositivo, que es un oclusor traqueal, ¿no? Que bloquea la tráquea. Esto va a hacer que no pierda el pulmón la secreción, el contenido que necesita, ¿no? Y esto nos sirve para que no tengamos hipoplasia pulmonar. Y esto no permite que los pulmones en el feto no tienen aire, tienen agua, tienen líquido, ¿no es cierto? Y eso hace que eso no se pierda. ¿Ya? Esto es para evitar la hipoplasia pulmonar. Después de eso, se saca el dispositivo, se revienta el globito, ¿no? Y ya eso ya perinatal, ¿no? Antes del nacimiento, o se retira el dispositivo, ¿no? Y con eso evitamos la hipoplasia pulmonar, ¿no? Pero por eso hay que hacer un diagnóstico prenatal, chicos, ¿no? Por eso es importante hacer el diagnóstico prenatal, ¿no? Están llorando, creo. ¿Ya? Entonces, chicos, eso es importante por eso, ¿ya? El diagnóstico prenatal. Ahí es cuando podemos diagnosticar y podemos hacer algo por estos pacientes, ¿no? Algo podemos hacer, ¿ya? En el tratamiento quirúrgico, básicamente lo que se hace es tratar de corregir, ¿no es cierto? Aproximar este defecto.
de las veces que yo he entrado, muchas veces hemos tenido que poner alguna malla, algún dispositivo ahí, porque no alcanza el diafragma, ¿no? Hemos puesto parche pericárdico, a veces se hace colgajos, ¿no?, musculares para intentar cerrar este orificio, ¿no es cierto? Hay que hacer la reducción de todas estas asas y el cierre, ¿no es cierto? Después ya, si el paciente no está muy comprometido, no es que lo va a matar eso prontamente, hay que engordarlos un poquito, diferir la cirugía para mejorar la supervivencia. En otros sitios podemos usar, acá no usamos, podemos usar hasta el ECMO, ¿no es cierto?, para intentar rescatar a estos niñitos, ¿no es cierto? Ya, entonces, básicamente eso. Acá, ya. La hernia de Morgagni, chicos, una hernia anterior, ¿no es cierto? Una hernia anterior. ¿Ya? ¿Ya? Ahí ya también es menos del 5%, un poquito más rara que la anterior. Igual en el lado derecho casi nada, no tenemos, es poco, porque el hígado siempre protege, ¿no es cierto?, el lado derecho. ¿Ya? A veces estas hernias, cuando son muy pequeñitas, pasan asintomáticas hasta mayores, ¿no? Y a veces es casual el diagnóstico con la edad adulta, ¿no es cierto? ¿Ya? Puede haber hasta hígado de contenido, raro el estómago, el colon, porque estos sí van a generar clínica, ¿no?, muy prontamente. Y el tratamiento es quirúrgico si hay sintomatología. El paciente igual, ¿no? Disnea, dolor torácico puede haber, signos de dispepsia, vómitos, constipaciones, y esto es lo más frecuente, ¿no? Entonces lo que tenemos que tratar de buscar, es la piedra angular, lo que te hace sospechar y te puede hasta definir el diagnóstico. Los ruidos hidroéleos en la parte del tórax, o sea, en la parte superior del tórax. ¿Ya? El diagnóstico, básicamente una placa de tórax, vemos una masa, un velamiento ahí en el ángulo costofrénico, con un desplazamiento, puede desplazar el corazón, ¿ya? Se ve en la placa lateral, se ve una elevación, ¿no?, anormal, ¿no?, del diafragma, ¿ya? Y si tenemos dudas, podemos darle un esófago, estómago, duodeno contrastado, ¿no es cierto? Se le hace tomar el contraste oral y ahí vamos a evidenciar, ¿no es cierto?, el orificio o la presencia de asas en el tórax, ¿no es cierto?, o el paso de contraste en el tórax. La tomografía, lo más importante, lo diagnóstico, lo gol estándar, digamos, ¿no? Y ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, que el defecto, tenemos que ver el orificio. El tratamiento básicamente siempre es por una toracotomía posterolateral, anterior, anterolateral, la que se vea, ¿no? Y generalmente la reducción la hacemos a veces con apoyo de cirugía abdominal, ¿no?, para no tratar de llevarse algunas diferencias para que las sepan. Miren, Baudelaire lo más frecuente, ¿no es cierto?, mucho más poquito Morgagni, ¿no?, y un poquito de las características. ¿Ya? Y esto sí me gustaría un poquito ahondar, ¿no?, porque esto sí podrían tener ustedes en su casuística, en un accidente, ¿ya? Y a veces hasta podrían pasarlas desapercibidas, ¿no? Las hernias traumáticas. Básicamente, chicos, entre el 4 y 20% de las lesiones de diafragma están en un trauma, ¿ya? Generalmente puede ser izquierdos en un 70-90%, penetrante, ¿no?, las armas punzantes, los asaltos, ¿no es cierto?, y otros casi iguales, rupturas. Estos son los porcentajes derecho-izquierdo, ¿no? Puede estar asociado a otras, ¿no?, otras lesiones como rupturas pericárdicas. El lado derecho siempre el hígado es el que cuida, ¿no es cierto?, el lado derecho, o cuando hay lesiones en el lado derecho, sospechen que también puede haber lesiones en el hígado, ¿no es cierto? ¿Ya? Puede estar asociado a un trauma también cerrado, un poquito más bajo, ¿ya?, pero más alto en traumas penetrantes. Cuando tengan un trauma penetrante, parte baja del tórax o parte alta del abdomen, busquen también que pueda haber una hernia diafragmática. Es posible, chicos, ¿ya? A veces asintomáticos. Yo he tenido pacientes que han venido y, digamos, habían tenido alguna lesión penetrante, digamos, hace unos 20 días, un mes,
Y vienen con un cuadro obstructivo intestinal a veces, pero posterior a haber hecho alguna valsalva, algún esfuerzo físico, y les encontramos su hernia, ¿ya? A veces no es el diagnóstico ahí en el mismo momento, ¿ah? ¿Ya? Entonces, pero siempre tengan, chicos, la sospecha clínica. La sospecha es lo que hace que nosotros, que la medicina sea un arte, pues, chicos, ¿ya? Puede estar asociado con otras lesiones, ¿no? Y a veces hasta va a haber esta perpetuación y vamos a tener un paciente asintomático o oligosintomático, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estamos viendo ahí algunas diferencias, ¿no? Generalmente esta es la zona, ¿no? Donde tenemos el diafragma más frecuente en el lado izquierdo, ¿no? En la cara lateral, más que en la anterior porque está más asociada a otras lesiones, ¿ya? A veces hay un desgarro directo, una ruptura, ¿no? De la pared lateral, ¿ya? A veces se le puede deber también a contusiones, ¿ya? Que pueden ir desde un grado 1 hasta un grado 4. ¿Ya? Acá vemos, ¿no? Algunas imágenes. ¿Ya? Chicos, por eso yo les molesto en el hospital cuando que rotan conmigo, ¿no? Que aprendan placa de tórax, ¿no es cierto? A veces simplemente viendo una placa ya puedes sospechar que podemos tener. ¿Alguien a ver me puede escribir esto? ¿Alguien? ¿Hay de mi grupo? Ya no viene, no es de mi grupo, ¿no? Ah, ya, una vez. A ver, lánzate. Se ve... Bueno, primero hay un borramiento del cuerpo vertebral. Ya, los cuerpos vertebrales no se ven, ¿no? No es una mala placa, ¿no? Muy blanda, ¿no? Sí, muy blando. ¿Ya? No sé, como un desplazamiento de la silueta cardíaca Del mediastino, ¿no es de cierto? mediastino Desplazamiento del mediastino, ¿a qué lado? al lado derecho. Derecho, ya está, ya, ¿no? Ya está. La pitita se ríe, ¿no? La pitita. ¿Ya? ¿Qué más? Y un aumento de la trama broncovascular al lado izquierdo. O algo. No es trama, mira, no es trama broncopulmonar, es Broncopulmonar. imágenes aéreas, medias raras, ¿no? En el lado izquierdo, Ajá. ¿no es cierto? Sí. Entonces, miren, hay zonas más radiolúcidas, más radiopacas, difusas, ¿no? Que no simulan ser la trama broncopulmonar normal, ¿no es cierto? A ver, en este lado, ¿hay alguien más que ha rotado conmigo? Nadie más, ¿no? Ya está. ¿Qué vemos? Sigue, lúcete. Dale, dale. Alguien que quiera describir, a ver, esa placa. Al delegado, a ver. Dale. ¿Qué de raro ves en esta placa? Contenido intestinal. La burbuja. No es normal. Si es normal, Burbuja next. estomacal. No es normal, ¿no es cierto? Al menos eso, chicos, me gusta que digan. Ya, no es normal. No sé qué hay, pero no es normal. ¿Ya? No se ve la burbuja. Primero, mira, elevación, ¿no? Del diafragma del lado izquierdo, ¿no es cierto? Elevación del lado del diafragma izquierdo. Ahí, esto me parece el diafragma y este es el lado derecho, ¿no? Normalmente está acá, pues, ¿no? Hay una elevación, ¿no? Con una imagen, no sé, ovoidal, con nivel hidroaéreo, ¿no es cierto? Nivel hidroaéreo, ¿ya? Hay velamiento del seno costofrénico izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, acá hay algo en el diafragma, algo debe haber acá, ¿ya? Cuando tú escuchas, eso parece contenido abdominal, pues, ¿no? Eso parece abdomen, ¿no es cierto? Donde está la burbuja gástrica. Entonces, tú auscultas a tu paciente, ¿no? Siempre auscultamos de arriba abajo, auscultas, lo revisas a tu paciente y acá vas a escuchar ruidos hidroaéreos, eso no es normal. Sospechas, ¿no? Y con la placa, ya. Antecedente de trauma, accidente, de tránsito, lo que quieras, cantadito, ¿no? Tu diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo viene un paciente con una hernia diafragmática? Mire, chicos, este es un defecto de hernia. Vemos acá la integridad del diafragma. ¿Ya?
Y vemos en esta que no hay continuidad, acá hay como un saco, no es continuo el diafragma, ¿no? Acá igual, ¿no? ¿Qué corte es este? No, no sé, Coronal, ¿no es cierto? coronal, sí. Ventana. Pulmonar. No, mediastino. Mediastínica, pues, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué será? Ah, Corte. sagital. Ventana. Mediastínica. Mediastínica, ¿no es cierto? Y vemos acá, chicos, miren acá, está yendo el diafragma ahí y ¡fum! Hay algo que se ha metido al tórax, ¿no es cierto? Entonces, esta es una escala, ya, la vamos a ponerla, nunca la he puesto, ¿ah? Esta vamos a ponerla, ya, para leerla. Pero no lo pasen en el video, no lo pasen, ahí todos, ¿ya? Esta va a entrar, ¿ya? Entonces, chicos, básicamente la clínica del paciente: dolor torácico, dolor abdominal, disnea, ruidos sidoreros cuando tú auscultas a tu paciente, ¿ya? A veces cuando tú pones un DREN, a veces se pone el dedo y palpas, ¿no? Vísceras abdominales, o en un punzas o haces algo en el tórax, algún procedimiento tórax, entonces un drenaje y aspiras contenido intestinal, heces, no sé, síntomas, ¿ya? Básicamente, chicos, lo primero, la placa de tórax, ¿ya? ¿Sabes ver la placa de tórax o no es normal la placa de tórax? Tu tomografía. Casi todo, acá dice 50%, yo diría más, se puede diagnosticar con la tomografía, ¿ya? Entonces, si tienes dudas pese a esto, puedes pedir un esófago contrastado, ¿no es cierto? Para ver un tránsito intestinal, un tránsito digestivo, ¿no? Que puedas ver resonancia, si está gestando tu paciente, ya pues la parotomía, toracoscopía, si pese a todo sigues dudando, ya pues lo rajas nomás, ¿no? Entonces, estas son las imágenes, chicos. Este es un corte coronal, ventana mediastínica, donde vemos, ¿no? Un defecto, un gran defecto acá. Acá un defecto también un poco grande, ¿no? ¿Ya? Chicos, así, chicos, cuando vean la placa así, sospechen, algo hay ahí, ¿no? Algo debe haber, ¿no? Tomografía. Si no, ya, si estás en esto, mira, desplazamiento del mediastino, radiopacidad ahí difusa en los tercios inferiores del tórax izquierdo, ¿no es cierto? Le dan el esófago, le dan el contraste y miren ahí, pasa el contraste y se mete acá el tórax. Ya está, diagnóstico, ¿no es cierto? Tratamiento, básicamente, no se cierran solas, chicos, hay que entrar, ¿no? Hay que rafiar, básicamente, hay que coser el diafragma, ¿ya? Puede hacerse vía abierta, puede hacerse laparoscópica, siempre reduciendo las vísceras con mucho cuidado, chicos. A veces cuando se reducen las vísceras ahí puede haber perforaciones, ¿no? O en la sutura, cuando tú cierras el defecto, a veces puedes coger la parte abdominal, ¿no? Puede ser eso te hace un abrir, una adherencia, o puedes desgarrar pues alguna víscera hueca abdominal, ¿no? Tener siempre también en cuenta el nervio frénico. Hemos visto que pasa lateral, ¿no es cierto?, al pericardio, así que podemos lesionarlo y causar otro problema, ¿ya? Si hay desinserción, hay que tratar de siempre reinsertar, suturar ese diafragma a la pared, ¿no es cierto? Y para efectos grandes, malla, pues hay que ponerle malla. Últimamente hemos visto un casito ahí en el hospital que le pusieron parche pericárdico, fue bien, ¿ah? Fue bien, ¿ya? Y el otro tema, ¿no?, que es eventración diafragmática. ¿Qué cosa es eventración? Porque tenemos una placa, mira, parecida, ¿no?, al otro. Yo en la placa de tórax no sé si es eventración o es hernia, pero ya tengo que tener la sospecha que esto no es normal, ¿no es cierto? Esta elevación del diafragma generalmente en el lado izquierdo no es normal. Entonces, ¿cómo sé qué puede ser? Entonces, hay que saber qué es una eventración, chicos. Eventración es una elevación del diafragma sin orificio, no hay hueco en el diafragma, pero miren. Entonces, puede ser muy puntual o puede ser en todo el diafragma, ¿no es cierto? Esto se va a deber básicamente a una ausencia del músculo, de la parte muscular, todo es como un tendón nomás, o a la atrofia de este músculo, ¿ya? Que van a hacer que
esto no tenga fuerza, como quien dice, y haga pues la debilidad. Como la presión abdominal es regularmente grande ahí, se protruye hacia el tórax, ¿no es cierto? Y acá no hay orificio. El lado derecho siempre está protegido por el hígado, ¿ya? Y a veces da signos que son torácicos, ¿no? Los pacientes con esto, tú le dices, el otro día vi un paciente en consultorio, me dice, doctor, camino 3 cuadras, 4 cuadras y me canso. O como mucho y de ahí no puedo caminar porque me canso. ¿Ya? Entonces ese es el tipo de molestia. O generalmente como vienen al hospital, hacen una neumonía en el otro lado, en el lado derecho, y como este pulmón es un poco más chiquito, hacen una insuficiencia muy marcada. Así vienen los pacientes. Le toman una placa de tórax, ¿no es cierto? Y viene con esto. Y ahí se asusta, ¿no? El emergenciólogo dice, doctor, una hernia diafragmática, vas, lo chequeas, ¿te has caído, algún accidente? No, nada. ¿Y desde cuándo te cansas, te agitas? No, poquito, pues no, juego algo de más y me canso, ¿no? Entonces siempre hay que buscar, chicos, ¿no? Signos que tenga otra cosa más también, ¿ya? A veces estos pacientes tienen problemas gastrointestinales, son estreñidos, a veces tienen eructos, a veces no quieren comer porque se agitan, ¿no? Y a veces comen y náuseas, vómitos, ¿no? ¿Ya? Entonces, a veces, como les digo, asintomáticos, y pasa una neumonía, algo, y ahí es donde uno se da cuenta, ¿no es cierto? Entonces, el rayos X nos va a permitir ver, ¿no es cierto?, la extensión de la enfermedad. El rayos X que le pedimos a uno específico para estos, eso voy a poner, ¿ya? Esa voy a poner, no es en las diapositivas. Ya, es un rayos X de tórax en Trendelenburg. ¿Cómo haces? Al paciente lo pones boca abajo, ¿ya? Y como las vísceras abdominales van a protruir por gravedad, ahí es donde se exagera esto. Y podemos ver realmente cuál es la magnitud de la... Eso va a entrar, ¿ya? Avisen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Básicamente, si el paciente es muy sintomático, ya una cuadra y se agita, no puede hacer su vida normal, podemos entrar a cirugía. Y es joven, tiene buena expectativa de vida, se hace esto, ¿no? Como esta es la parte tendinosa donde está muy protruido, no está hipotrófico, se hace una aplicatura, ¿ya? Entonces, esta es cirugía programada, chicos, nunca es de emergencia, ¿no es cierto? En niños podría ser, ¿no? Tratamiento inmediato, pero en adultos no. En adultos, esta es una aplicatura. Podemos hacerlo por toracotomía, podemos hacerlo por toracoscopía. Un poco más complicado hacerlo por toracoscopía porque hay que tener cuidado que al hacer los puntos acá no vayamos a coger vísceras abdominales. Es frecuente que pueda pasar algún accidente ahí, ¿ya? Entonces se hace así, ¿ya? Y esto va a permitir que haya un descenso del diafragma, porque como ya hemos quitado la parte débil, ya la hemos explicado, ¿ya? Entonces eso va, entre comillas, normalizar, ¿no es cierto?, el diafragma, ¿ya? En estos pacientes, chicos, busquen antecedentes de que se han tenido alguna cirugía torácica. A veces los operan de quiste artírico, alguna otra, una bula, algo, y ha habido lesión. ¿De qué nervio? Frénico, y hacen parálisis diafragmática. Y eso es lo que también puede causar, ¿ya? Entonces siempre busquen esos antecedentes, ¿no? Siempre vamos, una toracotomía también, toracotomía si se hace en el séptimo, bien baja. La toracotomía normal, ¿en qué espacio se hace? Los que hemos rotado, bueno, no me niego. Quinto, ¿no? Quinto espacio intercostal, eso dice la Santa Iglesia, ¿no es cierto? Quinto espacio intercostal. Pero en esta hacemos bien bajo para tratar de abarcar la inserción del diafragma, ¿no es cierto? Y nos permita hacer la maniobra buena, sobre todo del vaciamiento de las vísceras, ¿no es cierto? Para poder aplicar con seguridad el diafragma. Acá vemos una aplicatura. Mira, esta es una buena forma, ¿no?, en la que podemos levantar y con una pinza dar con seguridad los puntos sin que nos llevemos vísceras abdominales. Mira, lo que era así, terminamos haciendo esto, ¿ya? Son varios puntos los que se van a poner, ¿no es cierto? Podemos hacerlo por vía toracoscópica acá,
mínimamente invasiva. Igual, no siempre protegiendo la parte diafragmal abdominal, de no coger la parte abdominal. Y cuando hay mucho repliegue, demasiado, podemos replegarlo a la pared torácica, haciéndole los puntos a la pared torácica. Esta también es otra técnica. Ya hemos replegado parte del músculo a la pared torácica. ¿Ya? Entonces aquí vemos una rayos X que tú la miras y dices, acá hay algo, ¿no? Algo en el lado izquierdo, no sé qué es, pero hay algo. Veo estas cosas medias abultadas, y podrían ser asas, podría ser víscera, podría ser, no sé, ¿no? Chicharrones. A ver, este es un video. Allá, veamos el video del video. Vamos a mostrarles ese último video. Un casito, ¿no? Mira. Está en ventilación mecánica del paciente, tiene un dread torácico, ¿no? Y tiene velamiento del seno rostofénico, y acá hay impresión aquí fuera, discontinuidad, ¿no es cierto? O el diafragma elevado. Está ligeramente desviado el mediastino, ¿no es cierto? Vamos a avanzar un poquito. Miren la toma. Vemos, miren. Este sería el diafragma normal. Y ahí, una protrusión. ¿No es cierto? ¿Qué corte? Igualito. En las hernias, chicos, este corte es bueno, ¿no? Un corte corona. ¿Ya? Para ver. Vemos la protrusión, vemos la elevación del diafragma ahí. Vamos a avanzar un poquito sobre las imágenes. Sigue. ¿Ya? Miren, chicos. Esa cosa que vemos acá era estómago. ¿Ya? Solo eran las imágenes, no pensé que ver la cirugía. ¿Ya? Pero es eso. Ya, chicos. Una hernia diafragmática, chicos, sí es urgencia. O el paciente se puede obstruir, ese orificio estrangula una víscera abdominal y hace una urgencia obstructiva, ¿no es cierto? Que va a requerir un procedimiento mucho más complejo con la reparación del diafragma. ¿Ya? A ver, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, ya les he dicho cuáles van a entrar, ¿ya? No díganle las nuevas, a esas voy a poner, ¿ya? Vamos a ver. ¿Ya? ¿Algo más, chicos? Nada más. Preguntas. ¿Sí? ¿Está claro la diferencia entre hernia y ventración ahora sí? ¿Ya? Porque a veces les digo, ¿qué es ventración diafragmática? No, lo han operado, es una protrusión, una víscera por una cicatriz, ¿no? Eso es en el abdomen, ¿no es cierto? En el tórax tiene su cosa bien clara. ¿Ya? Ya, chicos, muchas gracias por venir. ¿Ya? Ya saben, ya vamos a cambiar las preguntas. Ahora, siquiera, a ver, 3, 4 nuevas, señoritas. ¿Ya? Y de lo que hemos dicho. ¿Ya? Eso es todo. Muchas gracias.